grandes tareas para los parlamentarios en las próximas semanas. Una de ellas, por ejemplo, es la discusión, que quizás también es uno de los temas más relevantes en el marco de las últimas movilizaciones sociales. Se trata de la reforma tributaria, un proyecto que el presidente Sebastián Piñera enviará en abril al Congreso. Queremos conversar sobre este y, por supuesto, otros temas. Se nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Carlos Montes, que también es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias Buenos días. por la invitación. Diputado, bueno, reforma tributaria nos suena, lo hemos venido hablando, probablemente de las movilizaciones del año pasado, cuando se habló de educación, y han habido altos y bajos, y ahora estamos un poquito más en línea derecha. ¿Qué expectativas primero tiene usted respecto a la discusión que se genera en ese asunto? Mire, muchas veces se ha hablado de esto. Yo recuerdo que en la época de Ninat se presentaron 11 propuestas de reformas tributarias mayores, pero creo que como nunca hay un contexto en que la sociedad, a través de los estudiantes y de toda esta movilización, dijo hay que hacer algo distinto en este país, en que reaccionaron todos los actores diciendo hay que hacer reforma tributaria. Y creo que está puesto el tema. Y aquí tiene que haber reforma y va a haber mucho debate. El sentido de la reforma es porque hay temas pendientes muy fuertes en este país. En educación faltan muchos recursos. En este país los menores de 18 años discapacitados no tienen ningún apoyo de política pública. Uno podría hacer un largo listado de estándares básicos de una sociedad que todavía no logramos, de protección social básica. También iniciativas público-privadas, el Estado tiene que impulsar una modernización de la pequeña empresa. Tenemos muchas necesidades. Entonces, si es así, la discusión pasa a ser cuántos recursos y de qué manera. El gobierno ha dicho 700 millones de dólares, eso es nada. El primero que lo cuestionó fue el propio Hernán Larraín, el senador Hernán Larraín, que le dijo, no, 700 no sirve para nada. Por lo menos 3.000, dicen, solo para educación. Bueno, nosotros creemos de que hay que aprovechar de discutir más globalmente este tema tributario, porque hay que elevar la carga tributaria. Nosotros quisiéramos que se aplicara gradualmente aquí al 2020, por ejemplo, o sea, que hubiera un proceso gradual, no se trata de provocar ninguna cosa muy traumática en la economía. Y por otro lado, que ir hacia una estructura tributaria más justa, porque la actual nuestra es muy regresiva. Sí. Muy regresiva. Usted sabe que los que más ganan en este país pagan menos impuestos proporcionalmente que los que viven del trabajo. O sea, las grandes fortunas, ¿dónde tienen sus recursos hoy día? Los tienen en fondos de inversión para comprar y vender acciones. ¿Cuánto pagan ellos por ganancia de capital? Cero pagan. No pagan impuestos, la mayor parte no paga impuestos por ganancia de capital. De todas las utilidades que se generan en las empresas, solo se retira el 30% y solo ese 30% paga impuestos. El 70% va a una cosa que se llama food, que es muy oscuro, muy poco claro y que hay que blanquear eso de una vez por todas. Pero lo importante es que los que más tienen deben pagar más. Y por otro lado, en los recursos naturales, que no son renovables, muchos de ellos, tienen que aportar más al desarrollo del país, dejar bases de desarrollo distintos. Por eso el enojo de Calama, de otras zonas, tenemos que hacer que los recursos naturales aporten más al desarrollo del país. Estos yo creo que son los dos ejes para aumentar la carga y también en torno a los cuales debería haber mucho más equidad. Diputado, la gran discusión, probablemente no de ahora, sino que de un buen tiempo, tiene que ver con esto de que las personas que tienen más ingresos puedan pagar efectivamente más impuestos, versus contrario a lo que ocurre hoy, que los más pobres terminan quizás pagando más impuestos. ¿Hay una posibilidad real, cree usted, de que eso se cambie? Porque también se generan algunas discrepancias. Yo lo llevo, no sé, a final del año pasado, donde se hablaba inclusive que no era necesario hacer cambios, que no era el momento ahora de conversarlo. Después hubo una apertura, ciertamente, pero siempre se apuntaba a lo mejor a subir la carga a las empresas, no mucho a igualar esto, que también es una solicitud que se ha hecho. Yo creo que no es fácil, porque los más poderosos tienen mucho poder. Pero es bueno que la sociedad asuma esto y que haya un debate, y a lo mejor este va a ser el tema principal de la próxima elección presidencial, porque va a tener que ver con el tipo de sociedad y el rol del Estado en ella. Usted sabe que, por ejemplo, Luxich pasó del lugar 54 de los más ricos del mundo, según Forbes, al lugar 27. Subió de 10.000 millones de dólares a 19.000 millones de dólares. Paulman y Matheson también están dentro de los más ricos del mundo. Piñera, que es el cuarto más rico de Chile, pasó del 437 al 488, bajó dentro de los más, pero está dentro de los más ricos, de 2.200 millones de dólares subió a 2.400 millones de dólares. Eso para un país como esto es demasiado. Usted sabe, recién venía para acá y vi que había un local donde venden autos Porsche, allá a la entrada. Y usted, en el diario el otro día leía que se vendieron 300 autos en el año, y cada uno de esos autos en $200.000, cada uno de esos autos. Entonces hay una inequidad.
porque mientras hay sueldos muy bajos, en torno al mínimo, en muy malas condiciones, tenemos esto. Entonces tenemos que pensar en cómo mejoramos la calidad de la sociedad. Esto tiene que ver con que se premia demasiado el negocio del crédito, el negocio financiero, la especulación con acciones, y poco la producción, poco el hacer madurar el país. Y bueno, yo creo que eso hay que replantearlo, y ese es el debate que viene. Un debate de país, la reforma tributaria no es un debate técnico. Por eso yo le diría a todas las personas que están tratando de entender esto, es que lo primero es que es un debate de opciones de sociedad. ¿Cómo queremos mejorar la sociedad? Porque ya estamos llegando a $15.800 per cápita. Vamos a llegar luego a $20.000 per cápita, según FMI, en 4 años más. Bueno, si eso es así, eso tiene que responder a un estándar de sociedad mejor. Estamos con un estándar muy bajo en muchos campos. Diputado, parece ser que hay distintos tópicos y distintos hechos que han demostrado la trascendencia desde el punto de vista social de preocuparse de estos temas. Las mismas manifestaciones que veíamos, hay distintos casos donde el ciudadano, me da la impresión, y probablemente usted pueda congeniar conmigo en eso, se da cuenta de que hay ciertas, digamos, no sé si irregularidades, sino que ciertas inequidades que en cierto modo molestan. Y cuando se habla de reforma tributaria, inevitablemente también se comienza a hablar de la carga que tiene la clase media en ciertos asuntos que a lo mejor podría haber solución y no se ha hecho. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de los combustibles, que es tema eterno del que hablamos permanentemente. Hay un grupo de parlamentarios que está haciendo una campaña para juntar firmas, para presentárselos eventualmente, son parlamentarios de gobierno, para presentarlos y eventualmente pedir una rebaja al impuesto. ¿Qué le parece a usted eso y cree que podría ser la solución a ese problema particular? Mire, yo creo que la manera en que se ha planteado el tema ha sido poco seria, ha generado expectativas de algo que no es posible. El impuesto a los combustibles representa $2.000 millones, 3 veces lo que está proponiendo el presidente Piñera como reforma tributaria, 3 veces. O sea, es mucho recurso. Entonces, si uno propone eso, tiene que proponer una alternativa para captar esos recursos, porque con esos recursos paga educación, muchos otros gastos que tiene el Estado. Tiene que proponer una alternativa, y ellos no están proponiendo ninguna, y están generando una expectativa. Yo creo que eso no es serio. Yo le diría que terminen con eso o propongan una alternativa de cómo se recaudan $2.000 millones. Y creo que lo serio en el corto plazo es hacer algo parecido a lo que hizo la presidenta Bachelet, que es crear un subsidio a los combustibles, porque está muy alto el precio, transitorio además, de tal manera que si el precio baja después se puede recuperar, porque además este es un impuesto que lo pagan mucho más los más ricos, también lo paga la clase media, pero proporcionalmente terminar con esto favorecería más a los más ricos. Lo que están haciendo en Europa, por ejemplo, es que están disminuyendo el impuesto a los combustibles cuando se ocupan combustibles no contaminantes. O sea, se buscan otros mecanismos. En fin, este es un tema que también tiene una dimensión técnica importante, pero creo que no es serio ni es responsable decir que se acaba el impuesto específico sin proponer una alternativa. Diputado, en la comisión y también desde la línea del Parlamento, ustedes como oposición van a apuntar a poder generar quizás un consenso para sacar mayores provechos a la hora de hablar de estos temas, porque hay posturas diversas y también contradictorias entre sí, pero ¿cree posible generar encuentros para poder llegar a esto? La oposición tiene un equipo trabajando. Ese equipo tiene que en los próximos días entregar un informe. Hay bases de acuerdo muy significativas respecto a que hay que aumentar la carga, que hay que hacerla más equitativa. Las medidas hay que buscarlas, las más consensuales, nunca son obvias una respecto a otra, hay que buscarlas las que produzcan los objetivos que se quiere. Yo creo que la oposición tiene que tener una perspectiva de país frente a esto y no solo responder a la propuesta que haga el presidente Piñera. Hay que tener una perspectiva más de país, más global, y a partir de eso ver qué cosa lo que proponga el presidente Piñera se recoge y qué cosas no. Pero claramente no podemos quedar encapsulados en la propuesta del presidente Piñera, que ya se dice que va a ser muy poco significativa. Pero si, por ejemplo, el día de mañana en esa propuesta viene diciendo que los precios de transferencia entre las empresas, sobre todo con las extranjeras, se va a regular de otra manera, que las empresas tienen que demostrar por qué cobran ese precio, bueno, es una cosa importante, porque por ahí se eluden muchos impuestos, por ahí muchos sectores que evaden impuestos. Entonces, pero globalmente nosotros ya con esto iniciamos un debate más de conjunto sobre una estructura tributaria más coherente con la equidad y con otras formas de desarrollarse el país. Hay que premiar más lo que genere más desarrollo y crecimiento de largo plazo. Vamos a estar atentos sin duda a ese debate, también a los proyectos que se vayan revisando y a los avances que vayan surgiendo. Diputado Carlos Montes, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Siga también, por supuesto, viendo CNN Chile, donde hay más informaciones minuto a minuto para usted.